días, muchachones y muchachonas. En este video quería comentar algo importante. En este video quería comentar algo referente a los malabares y payasadas en la batería. Hace unas semanas un amigo me escribió diciéndome o proponiéndome que hiciera un video referente a malabares y trucos con las baquetas. Y esto es un tema un poquito delicado. En internet hay bastantes videos referentes a esto y cómo hacer trucos y cosas. Igual yo voy a hacer un video demostrando los trucos que yo sé y que suelo hacer. Incluso voy a mostrar algunos trucos que no suelo hacer. Una cosa que quiero poner en claro, quiero poner énfasis, sí, aprende a hacer todos estos trucos, todos estos malabares, sí, es bueno hacer a veces el payaso, el tonto, la música también tiene parte de show. Pero no debemos olvidar que lo más importante aquí es la música. La música siempre está de primero. Ahora voy a empezar a enseñar los trucos que están bajo tu responsabilidad. Está en ti saber usarlos sabiamente y equilibradamente. No es que vas a estar todo el día haciendo... Sí, soy el mejor baterista porque hago estas cosas. Sí, no importa el ritmo, no importa la música. Mientras sepa hacer estos malabares, soy el mejor baterista. Para empezar, aviso que hay que tener cuidado con esos bateristas que pegan muy fuerte, que suelen dejar las baquetas así. Estas baquetas son peligrosas a la hora de hacer malabares y cosas porque yo voy a usar estas, que son las que utilizo para practicar. Bueno, empezamos con el primer truco. Empezando por el truco más sencillo, el de tirar la baqueta. Hay bateristas que tocan y mientras tocan tiran la baqueta. Este es el más sencillo de todos. Bueno, este truco no hay mucho que explicar, la verdad, porque es agarrar la baqueta y tirarla. Esto con práctica sale solito. Otro truco también muy bonito del mismo estilo es tirar la baqueta pero en sentido contrario. En vez de tirarlo hacia este sentido, es hacia este sentido. ¿Cómo lo hago? Yo lo practiqué o lo empecé a practicar viéndolo de esta forma, empujando el brazo hacia mí y haciendo que la baqueta haga un giro como inverso. El giro inverso se puede llamar. Ahí está. Estos trucos no suelen salir a la primera vez, así que no hay que preocuparse. Otro truco bastante interesante, que ya no se aplicaría dentro de la batería, sino al finalizar un tema o en un solo de batería, es utilizar ambas técnicas, tanto el giro normal como el inverso, pero al mismo tiempo. Es un truco bastante visual, bien bonito. Una baqueta hacia un lado y otra baqueta hacia el otro. Este es un lado, este es otro. Este es otro y este es otro. El otro que puedo mostrar es el más conocido, el más común, creo yo, que más que un malabar es una ilusión óptica. Eso nunca te lo habían dicho, ¿no? ¿De qué hablo? De este, de girar la baqueta con una sola mano y se causa este efecto visual que se ve bastante atractivo. Lo puedes hacer con la palma viendo hacia ti o la palma viendo hacia el público. Es un truco bastante visual, pero es una ilusión óptica. ¿Cómo se hace esto? Yo lo voy a explicar cómo empecé a hacerlo yo.
agarras la baqueta. El primer paso a hacer es pasar el dedo índice a este lado, dejando la baqueta entre el dedo medio y el dedo índice. ¿Sí? Después se hace este movimiento. Al menos así empecé yo. Este es un ejercicio que recomiendo para aprender a hacer ese truco. Agarrar la baqueta y empujarla de lado a lado. Se puede usar los dedos o se puede usar también la muñeca. Esto es para fortalecer los dedos y acostumbrarte. Esto es para fortalecer los dedos y acostumbrarte a ese movimiento. Una vez que tengas este movimiento, puedes hacer un truquito, puedes hacer como una especie de giro. Te puedes ayudar con la muñeca o con los dedos también. Empezamos. Ta, 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 de lado a lado y después empiezas como a girar. Cuesta que salga la primera, pero este es el truco. Hay gente que lo hace en dirección contraria. A mí me cuesta mucho hacerlo a la otra dirección, se ve súper artificial. Yo aprendí a hacerlo en esta dirección. Te lo voy a enseñar en cámara lenta, cómo sería. Estás tocando, tu, pa, tu, pa, y cuando le hayas dado a la caja, empiezas a hacer este movimiento. Pasas el dedo, aquí lo tienes, empiezas a hacer el giro. Cuando terminaste, vuelves a agarrar, pasas el dedo y sigues tocando. En cámara normal no se nota, en movimiento normal. Tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa. El truco está en tener la baqueta, pasar el dedo, hacerlo y agarrarlo otra vez. Lo hice rápido y no se notó. Eso quiere decir que hago así, así. ¿Ves? En cámara lenta sería... De este truco podemos hacer también lo mismo, pero yendo hacia otros dedos. Por ejemplo, en vez de utilizar el índice y el medio, vamos a utilizar el medio y el anular. ¿Sí? El dedo grosero con el dedo del anillo. El método es parecido, es similar. Una vez que lo tengas aquí, practicas este movimiento, haces el giro. ¿Esto para qué sirve? Para enlazarlo después con el otro dedo. ¿Ves? Y puedes hacerla a continuación. Tienes el dedo normal, lo pasas al dedo medio, lo puedes volver al dedo principal y terminas. Otro truco que es muy similar, tiene la misma teoría más o menos, solo que en vez de ser con el dedo índice y el dedo medio, es con el dedo pulgar y el dedo índice. Es decir, con estos dos deditos. ¿Cómo es el truco? Igualito, agarras la baqueta y la haces girar. ¿Cómo lo explicaría? Pasas la punta encima de la mano y la base por debajo. En cámara lenta sería esto. Tienes la baqueta así y pasas arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es más sencillo de lo que parece. Se puede hacer con la mano abierta, se puede hacer con la mano cerrada. Y con este truco también puedes enlazar los anteriores. Por ejemplo, tienes la mano aquí y ahora cuando lo tengas aquí puedes seguir girando acá y agarrar. Tienes los deditos aquí, sigues. Este truco de los deditos lo suelen hacer mucho los bateristas de gospel, o al menos lo he visto yo así, que están tocando y hacen este movimiento y pareciera que estuvieran soltando la baqueta. Hay quienes lo hacen de una dirección y otros que lo hacen en otra dirección. Tu, pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa.
Luego tenemos este otro truco, sí es un poco más difícil. Este es como más para expertos. Aquí no hay ilusión óptica. Aquí sí estás pasando la baqueta entre los dedos. Tienes la baqueta. Este es muy difícil, pero sale practicándolo poco a poco. Pones los dedos abajo o detrás de la baqueta y empiezas a girar. Tienes los dedos cerrados y vas abriendo y vas abriendo. Gira, aquí agarras con el de arriba y vas haciendo este movimiento que lo puedes hacer cíclico. El truco está en pasar la baqueta detrás de cada dedo. Casi nunca sale la primera. Lo mejor es practicarlo lento. ¿Qué puedo recomendar? Que lo hagas poco a poco y que tu cuerpo se vaya acostumbrando a ese movimiento, el de pasarlo detrás de cada dedo. Aquí el pulgar no se usa, sino hasta el final, cuando cierras el ciclo. Puedes hacer un giro completo con todos los dedos y cerrar, o puedes hacerlo cíclico. El truco está ahí, estás tocando y pasas la baqueta así. En internet y en la calle yo he visto muchos bateristas que incluso hacen este mismo truco, pero inician con el dedo pequeño, con el meñique. Yo nunca he sabido hacerlo bien. Bueno, me está saliendo. Este es más cortico porque resumes los giros. En vez de pasar por cada dedo, aquí comienzas desde abajo y ya terminas. Bueno, ahí lo tienes. Comenzando desde el meñique. Ajá, tenemos ahora otro truquito también que es un poco difícil, que es pasar la baqueta detrás del pulgar. Aquí no hay truco, esto es solo práctica. La técnica de la mano es como si hicieras un pellizco y te quedaras así esperando que la baqueta vuelva a ti. Desde la perspectiva de primera persona sería algo así. El pulgar se queda fijo, la baqueta pasa detrás del pulgar. ¿Con esto qué se puede hacer? Por ejemplo, el de la mano, el del dedo y terminas con el pulgar. Entonces puedes hacer cosas como esta. Pasas la baqueta, entre los dedos, cambia, gira, pasas entre los dedos, pa. Después, luego tenemos los trucos que yo considero que no vale la pena hacer. Hay muchos bateristas que lo hacen bastante llamativo. A la primera vista es bastante visual y gusta mucho. De eso que estás tocando y tienes la baqueta debajo del pie, pero considero yo que no se debe abusar de eso porque cansa. O sea, tú lo ves los primeros segundos, mira, tal, qué bien. El primer tema lo hace y después como que el segundo se repite y ya cansa mucho. Estos trucos son los siguientes. ¿Para qué sirve eso? Creo que el primero que se lo vi fue el baterista de Emerson, Lake and Palmer, haciendo un solo de batería, entonces se quedó con el bombo pegado. Y hacía eso. Otro truco también súper extraño, que he visto a otros bateristas haciéndolo también, es que estás tocando, haciendo un solo, y tiras la baqueta desde atrás, gira y cae aquí. Un truco muy extraño, vamos a ver si me sale. ¡Oh, me salió!
Estos trucos considero yo que son, no sé, demasiado locos. Sí, son atractivos a la vista, son llamativos, pero repito, hay que saberlos usar. Usarlos con sabiduría y siempre con la música por delante. No irse de ritmo, no irse de tiempo, no perder la musicalidad. Esto está bien. Hacer un poquito el show. A mí me encanta hacer el show también, hacer de payaso en los shows, pero moderadamente, porque si no, cansa mucho. La mejor forma de hacer esos trucos es practicarlos mucho, practicarlos en casa mucho, antes de tener el coraje de hacerlo en público, en la calle, en una tarima, porque si te pones a hacer eso y se te cae la baqueta o pierdes el ritmo, pasas raya, tú y la banda. Bueno, espero les haya gustado este video mostrando algunos malabares y algunos truquitos de baqueta. La música siempre por delante, antes de las payasadas y los trucos, ¿ok? Espero que estos trucos te hayan servido, que los practiques mucho y ya sabes, música primero, show después. Nos vemos en el próximo show, nos vemos en el próximo video. Cámara normal, no se nota movimiento normal.